Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. El día de hoy vamos a continuar con más ejercicios de leyes de Newton. Ahora vamos a ver ejercicios donde está implicado la fuerza de fricción, una fuerza muy importante porque es lo que nos permite a nosotros poder avanzar, movernos en el día a día, porque si no existiese la fricción, básicamente no podríamos caminar, ¿sí? Piensen, por ejemplo, cuando están en una superficie muy lisa, que solemos llamar resbaladiza, son resbaladizas porque no tienen fricción, básicamente. Entonces, cuando estamos en una superficie así, se nos hace muy complicado caminar, ¿cierto? Entonces, si no existiese nada de fricción, básicamente nosotros no podríamos caminar, los carros no podrían rodar sobre el asfalto, ni las motos, ni nada. No podríamos agarrar absolutamente nada, porque si no hubiese fricción, no pudiésemos, cuando aplicamos la fuerza, no habría nada que se contrarrestara y hiciese que el objeto se quedase con uno. Por ejemplo, si yo agarro esto, lo agarro debido a que hay una fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, si no hubiese fuerza de fricción, esto simplemente deslizaría y caería. Entonces, hay que tener en cuenta que la fuerza de fricción es una fuerza muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios. Trataré de ser rápido para no cansarles mucho, pero vamos a resolver unos cuantos ejercicios. El primero nos dice, un bloque de 25 kilogramos al inicio está en reposo sobre una superficie horizontal. Se requiere una fuerza horizontal de 75 newton para poner el bloque en movimiento, después de la cual se requiere una fuerza horizontal de 60 newton para mantener el bloque en movimiento con rapidez constante. Nos piden hallar los coeficientes de fricción estática y cinética a partir de esta información. Bueno, primero hacemos un dibujito, un diagrama de cuerpo libre, donde señalamos las fuerzas que hay implicadas. Ya nos dicen que hay fricción. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la fuerza de fricción va a ser contraria a la fuerza aplicada. Siempre. ¿Por qué? Porque es una fuerza resistiva. Se resiste a la fuerza que está siendo aplicada para generar un movimiento. Siempre. Entonces, si yo aplico una fuerza hacia la derecha y existe fricción, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Si yo aplico una fuerza hacia la izquierda y existe fricción, la fuerza de fricción va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Si yo estoy aplicando la fuerza hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Y si en algún momento yo cambio la dirección de la fuerza y ahora aplico la fuerza hacia la izquierda, también la fuerza de fricción me va a cambiar de dirección y entonces va a ir hacia la derecha. Siempre la fuerza de fricción va contraria a la fuerza aplicada. Bueno, no a la fuerza aplicada, sino al movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo aplico una fuerza hacia la derecha para generar un movimiento, hacia la derecha la fuerza de fricción va hacia la izquierda, pero también pueden coincidir que una fuerza más una fuerza de fricción vayan en la misma dirección. Eso también puede pasar, que hayan fuerza de fricción más otra fuerza en la misma dirección, ¿sí? Pero siempre esa fuerza tiene que ser contraria a la fuerza que produce el movimiento en una dirección. Entonces, básicamente eso es lo que hay que tener en claro. Entonces, cuando tenemos este bloque, si solamente hay una fuerza actuando para generar un movimiento hacia la derecha, la fuerza de fricción se le va a poner, va a ir hacia la izquierda. Tenemos la normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Esas son las fuerzas que tenemos en este bloque. Ahora, ¿qué es la fuerza de fricción? Es una fuerza de resistencia, una fuerza resistiva. Ahora, ¿de qué depende esa fuerza de fricción? La fuerza de fricción va a depender de las dos superficies que están en contacto. Por eso es
que existen los coeficientes de fricción que son diferentes para cada parte de superficie. ¿Sí? No es lo mismo tener madera sobre concreto que tener cobre sobre hielo, por ejemplo. Son dos superficies, dos pares de superficie diferentes, entonces su coeficiente de fricción va a ser diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción depende de las dos superficies que estén en contacto. Y existen básicamente dos tipos de coeficiente de fricción. Uno, coeficiente de fricción estático y otro, coeficiente de fricción cinético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando está estático es que no hay movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un objeto sobre el suelo, hay una fuerza de fricción estática. ¿Sí? Que va a tener un valor. Yo, para romper esa fuerza de fricción estática, tengo que aplicar una fuerza igual o mayor a la fuerza de fricción estática para poder generar el movimiento. Si yo aplico una fuerza menor, no voy a poder generar el movimiento. Entonces, la fuerza de fricción, la fuerza aplicada tiene que ser igual o mayor que la fuerza de fricción estática. Pero ahora, cuando ya yo rompo esa fuerza de fricción estática, ¿qué pasa? ¿No existe más fricción? No, sí existe fricción. Sí existe la fricción. Pero ahora esa fricción disminuye porque está en movimiento. Y entonces entra lo que es el coeficiente de fricción cinética. Siempre para un par de superficie, el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. Siempre. El coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático para cualquier par de materiales. Por ejemplo, si tengo madera sobre concreto, el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático en ese par. Si tengo hierro sobre aluminio, el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción nos da una medida de qué tan grande va a ser la resistencia del objeto a moverse o qué tanta resistencia va a ofrecer. ¿Por qué? Porque un coeficiente de fricción estático va a tener una fuerza de fricción estática mayor y entonces se va a requerir una fuerza aplicada mayor para poder mover. Y así, igual con el cinético. Entonces, para el bloque en equilibrio, nosotros simplemente hacemos una sumatoria de fuerzas, ley de Newton, ley de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y si existe fricción, aunque el objeto no se esté moviendo en la dirección de Y, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de fricción estática. Ya vamos a ver cómo se define la fuerza de fricción estática. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que en la dirección positiva, decimos que positivo es hacia este lado y negativo es hacia este. Entonces tenemos la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Y eso es igual a 0 en el caso estático, en el equilibrio. ¿Sí? Cuando estamos en equilibrio, no hay movimiento, la aceleración vale 0. Okay, no solamente el X. La aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, 0 por cualquier masa sigue siendo 0. Y de aquí nos queda que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción. Ahora, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que depende de los dos materiales que están en contacto, multiplicado por la normal. Y recuerden que la normal no siempre es igual al peso. Pero en una superficie horizontal, la fuerza normal va a ser igual al peso. ¿Debido a qué? A que cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerza en Y, eso nos queda la normal, que es positivo, el peso negativo, y de allí tenemos que la normal es igual al peso. Solo si estamos en una superficie horizontal.
¿sí? Si estamos en un plano inclinado, la fuerza normal no coincide con el peso, coincide con una componente de su peso, ¿sí? Y, bueno, también, si aquí tuviésemos una fuerza de tensión hacia arriba, entonces la fuerza normal sería la fuerza del peso menos esta tensión que tendríamos acá, si la tensión es menor que el peso, por ejemplo. Si es igual al peso sería 0 y si es mayor que el peso también sería 0. Ok. Un objeto posado sobre una superficie horizontal, su normal va a ser igual al peso. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Si la normal es igual al peso, sería coeficiente de fricción por el peso. Y de acá, combinando estas dos ecuaciones, podemos decir que la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de fricción, que es coeficiente de fricción por el peso, que es igual a masa por gravedad. Coeficiente de fricción por masa por gravedad. Si despejamos el coeficiente de fricción estático, vean que tenemos una S aquí. Normalmente se coloca el coeficiente de fricción estático con una S, que viene de static, del inglés. Y el coeficiente de fricción cinético lo colocamos con una K, acá, que es kinetic, que viene del inglés. Entonces, al despejar, pasamos mg a dividir hacia acá. Y nos queda el coeficiente de fricción estático igual a la fuerza aplicada sobre la masa por la gravedad. Ahora, ¿cuánto es la fuerza aplicada? 75 newton. ¿Cuál es la masa? 25 kilogramos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundos. A ver, aquí tengo un errorcito, no debía haber escrito kilogramos. Voy. Listo, aquí es 25 por 9.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado a newton, que lo tenemos allí. Entonces, newton con newton se va a cancelar y nos queda adimensional. El coeficiente de fricción estático siempre es adimensional, no tiene dimensiones. Es un coeficiente, un numerito, un valorcito y ya, no tiene dimensión. Nunca vayan a escribir el coeficiente de fricción estático con alguna unidad. No. La fuerza de fricción estática sí tiene unidad, porque es una fuerza, es Newton. Y ahora resolvemos la cuenta. 75 entre 25 por 9.8 nos da 0.306 el coeficiente de fricción estática. Ahora, nos dicen que para cuando ya se está moviendo, ya se rompió el equilibrio y comienza a moverse, el coeficiente de fricción cinético disminuye, ¿sí? Porque en movimiento el coeficiente de fricción es menor. Entonces, para mantener la velocidad constante, es decir, si la velocidad es constante, la aceleración sigue siendo 0, ¿sí? ¿Por qué la aceleración es 0? Porque si la velocidad no varía con respecto al tiempo, no hay ningún cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que eso es lo que es la aceleración. Entonces, en velocidad constante, la aceleración sigue siendo 0. Entonces vamos a tener esta misma ecuación que tenemos acá. Lo único es que ahora ya no va a ser fuerza de fricción estática, sino fuerza de fricción cinética. Pero el tratamiento del ejercicio es exactamente lo mismo, entonces para el coeficiente de fricción cinética vamos a tener esta misma ecuación. Lo único es que ahora acá en la fuerza aplicada no va a ser la fuerza aplicada para romper el equilibrio, sino la fuerza aplicada necesaria para mantener un movimiento con rapidez constante, que es esto que tenemos acá. Entonces nos queda el coeficiente de fricción. Aquí no es estático, es cinético, yo pensé que lo había cambiado. Un segundo. El coeficiente de fricción estático, vean, cambia, el cinético cambia por una K. Acá es una S, static, kinetic. Entonces, simplemente cambiamos la fuerza aplicada, todo queda igual, y eso nos queda un coeficiente de fricción estático de 0.245. Vean que el coeficiente de fricción estático es menor que el coeficiente de fricción estático. El cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. A ver, otro ejercicio
importante, un automóvil que se mueve, que rueda, gracias al coeficiente de fricción. Un automóvil viaja a 50 millas por hora en una autopista. A, si el coeficiente de fricción estático entre el camino y las llantas, vea que se especifica entre el camino y la llanta, ¿por qué? Porque depende de los dos materiales en contacto, el material de la llanta y el material del camino. En un día lluvioso es 0.1. A, ¿cuál es la distancia mínima en la que el automóvil se detendrá? Y B, ¿cuál es la distancia de frenado cuando la superficie está seca y el coeficiente de fricción es 0.6, coeficiente de fricción estático? Entonces, ¿qué hacemos acá? Planteamos nuestras leyes de movimiento. Vamos a resolver para cada uno de los apartados. ¿Cuál es la distancia mínima en la que el automóvil se detendrá? Ya sabemos que tenemos que calcular una distancia, ¿sí? Si tenemos que calcular una distancia, ¿y qué tenemos de información en el problema? Tenemos una velocidad, tenemos un coeficiente de fricción, otro coeficiente de fricción, bueno, parece para la parte B, un coeficiente de fricción en un día lluvioso. Entonces, ¿qué quiere decir que tengamos este coeficiente de fricción? Que vamos a tener una fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción va a generar que haya una cierta aceleración, ¿sí? Una aceleración para que se detenga, ¿sí? Entonces, si conocemos la velocidad y conocemos la aceleración, podemos encontrar la distancia con la ecuación de la cinemática, que es independiente del tiempo. Entonces, ya sabemos que con cinemática tenemos una ecuación donde podemos conseguir una distancia independiente del tiempo, simplemente con la velocidad inicial y final y la aceleración. Pero para eso necesitamos conocer esa aceleración, porque ven, si aquí no dicen nada del tiempo, no nos dan referencia de tiempo de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestra ley de movimiento. Sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración. ¿Por qué hacemos sumatoria de fuerza en Y si el carro se mueve horizontal? Porque necesitamos la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción depende de la fuerza normal, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción estática va a ser menor o igual a la fuerza de fricción estática, el coeficiente de fricción estático por la normal, que es igual al coeficiente de fricción estático por la masa por la gravedad, que es el peso. Entonces, nuestra magnitud máxima de la fuerza de fricción sería sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Para que se detenga, entonces la fuerza de fricción tiene que ser igual a la masa por la aceleración que se está produciendo. Entonces, cuando la fuerza de fricción estática es igual a la masa por la aceleración, entonces puede haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, la magnitud máxima de la aceleración sería... A ver, ya que me faltó una ecuacioncita que nos sale. Un segundo. Ok, la magnitud máxima de la aceleración, si sustituimos acá la fuerza, masa se va a cancelar con masa y la aceleración va a quedar coeficiente de fricción por la gravedad. Como es la magnitud, la podemos escribir, solamente la magnitud la podemos escribir sin el signo. La aceleración es igual al coeficiente de fricción por la gravedad. Esa es la máxima aceleración que va a tener para que se pueda encontrar, para que se pueda detener, ¿sí? Cuando esta aceleración sea igual al coeficiente de fricción por la gravedad, se va a detener. Tenemos X inicial, la podemos tomar como 0. La velocidad inicial son 50 millas sobre hora, que eso es igual a 22.4 metros sobre segundos. Y la velocidad final, como se va a detener, es igual a 0. Nuestra ecuación de la cinemática independiente del tiempo nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración
por el desplazamiento, que es x final menos x inicial. Si x inicial es 0, el desplazamiento va a ser donde se encuentre la posición. De acá, despejamos si la velocidad final es 0, esto es 0, y simplemente despejamos. La aceleración de la gravedad es negativa, pasamos esto al otro lado, negativo, pero ya ven que menos con menos se va a cancelar, y nos queda que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces el coeficiente de fricción, aquí es estático, no es. Despejamos la posición final, nos queda la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 veces el coeficiente de fricción estático por la gravedad. La posición final va a ser igual a 22.4 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, entre 2 por 0.1 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Al resolver esta ecuación que tenemos acá, esta cuentica, ya es simplemente una cuenta, nos queda una posición final de 256 metros. ¿Sí? Entonces, esta es la distancia que requiere el auto para detenerse. Ahora, ¿qué va a pasar si la pista está seca? ¿Sí? Cuando se frena, si la pista está seca y el coeficiente de fricción es 0.6 newton, ¿qué digo? El coeficiente de fricción es 0.6 sin dimensiones. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos intuitivamente saber qué es lo que va a pasar, y por eso es que es importante comprender la teoría, comprender qué es cada cosa. Si la pista está seca y el coeficiente de fricción aumentó, ¿qué va a pasar con la distancia final? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción va a ser mayor. ¿Y qué es la fuerza de fricción? La fuerza que se resiste al movimiento. Entonces, si la fuerza de fricción es mayor, se va a detener más rápido. Si se detiene más rápido, ¿qué quiere decir? Que va a recorrer menos distancia. Entonces ya nosotros intuitivamente podemos saber que la distancia final en este caso tiene que ser menor que en este. ¿De qué nos sirve nosotros saber eso? Que cuando resolvamos el problema podemos saber si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo esta cuenta y me da una distancia mayor que en este caso, cuando el coeficiente de fricción era menor, entonces yo sé que estoy equivocado y tengo que revisar todas mis cuentas. Por el contrario, si me da una distancia menor, puedo pensar que estoy en lo correcto, pero sin embargo tengo que volver a revisar mis cuentas para cerciorarme de que todo esté bien. Pero al menos tendría un indicio de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, la ecuación es exactamente la misma, esta que tenemos acá. Sustituimos, ahora cambiando el coeficiente de fricción, ya no más 0.1, sino que ahora acá colocamos 0.6. ¿Sí? Entonces, al colocar 0.6, nos va a quedar 22.4 metros sobre segundo, porque la velocidad inicial, eso no cambia. La gravedad sigue siendo la gravedad, el 2 es una constante, solo cambió el coeficiente de fricción. Y ahora tenemos una posición final igual a 42.7 metros. Y entonces vean, así nosotros podemos más o menos, o podemos saber, dependiendo de cómo sean las superficies en las que estamos rodando, qué tanta fuerza necesitamos para frenarnos o no, o qué tanta distancia necesitamos para frenar. Por ejemplo, estos cálculos son importantes cuando se diseñan las pistas de los aeropuertos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fricción de las llantas de los aviones con el suelo con el que esté fabricado, entonces se van a necesitar pistas más largas y pistas más cortas. No es solamente esta ecuacióncita, pues en muchos
tiene implicada muchas otras cosas, pero una de las variables implicadas en el diseño de pistas es el coeficiente de fricción. Es fundamental. Tiene muchas otras cosas más para diseñarla. No le digo que solamente con esta ecuación, que con este ejercicio van a ya diseñar cualquier pista. No, tiene otras cosas, sí, pero esto es fundamental. Entonces esto hay que saberlo junto con otras cosas y se pueden hacer cosas bien interesantes. Ahora, una mujer que está viajando en el aeropuerto carga una maleta, la cual arrastra. Vamos a ver qué pasa con esta mujer, este problema. Nos dice el problema. Una mujer en un aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos con una rapidez constante al jalar de una correa en un ángulo teta igual teta sobre la horizontal. Una mujer en un aeropuerto jala una maleta de 20 kilogramos con rapidez constante al jalar de una correa en un ángulo teta sobre la horizontal. Igualito como se ve acá en la figura. Jala de esta correa y se genera un ángulo teta con la horizontal. Nos dice, ella jala la correa con una fuerza, es decir, tensión, la fuerza de tensión es de 35 newtons. La fuerza de fricción sobre la maleta es 20 newtons. ¿Sí? Ya aquí sabemos cuánto vale la fuerza de fricción. Dibuje un diagrama de fuerza normal sobre el suelo. No, perdón. Dibuje un diagrama de cuerpo libre de la maleta. Y después de dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre la maleta, nos piden qué ángulo forma la correa con la horizontal y qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta. Entonces, dibujamos nuestro sistema. Tenemos una fuerza de tensión, que es con la que la mujer ala la maleta, F, con un cierto ángulo. ¿Sí? Para que la rapidez sea constante, tiene que alarla con esta fuerza en específico para que se pueda mantener una rapidez constante. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa? Cuando esta tensión está con un ángulo sobre la horizontal, esto va a tener una componente X y una componente Y. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que hay que hacer una descomposición de fuerza aquí. Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos? La fuerza de tensión, la fuerza de fricción, que nos dicen ya cuánto vale. ¿Sí? Pudiesen darnos el coeficiente de fricción y nosotros calcular la fuerza de fricción. Pero en este caso ya nos dan directo su valor. Existe una fuerza normal del suelo hacia la maleta, la fuerza de contacto, y existe la fuerza del peso que va hacia abajo. Entonces, ya conociendo todas las fuerzas, simplemente hacemos nuestras sumatorias de fuerzas. Bueno, colocamos los datos que tenemos acá, la masa en la maleta, 20 kilogramos, y la fuerza 35 newton. Esa es la fuerza con que se ala la maleta. Entonces, la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, hacemos tanto para X como para Y. En X tenemos la fuerza de fricción que se opone, es negativa, más la fuerza de tensión. Pero, ¿cuál fuerza de tensión? La componente en X de la fuerza de tensión, es decir, Fx. ¿Cuánto vale Fx? Si es el cateto adyacente, es la fuerza por el coseno del ángulo. Acá está. Igual a masa por aceleración. Masa por aceleración igual a 0. ¿Por qué 0? Se preguntan. Chusa, ¿de dónde sale? ¿Por qué 0? Porque el problema nos dice que la fuerza aplicada, esta fuerza que se aplica acá, hace que la mujer jale la maleta con una velocidad, una rapidez
constante. Vean lo importante que es leer cada palabrita dentro, ¿sí? Dentro del problema. El problema no nos dice con aceleración igual a 0. No lo dice. ¿Sí? No lo dice por ningún lado. Aceleración igual a 0. Con esa palabra. Pero nos dice rapidez constante. Y rapidez constante es exactamente lo mismo que decir aceleración igual a 0. Rapidez constante, aceleración igual a 0. Si no dice aceleración igual a 0, sabemos que es rapidez constante. Básico. Simplemente lo que tenemos es que saber bien el concepto, la definición de cada cosa, de cada fenómeno, de cada variable. ¿Qué es cada cosa? Entonces, ya la tenemos allí, igual a 0. Entonces, ¿eso qué implica? Que la fuerza horizontal, la componente horizontal de la fuerza es igual a 20 newton. Pasamos estos 20 que están restando acá, lo pasamos para acá a sumar, positivo. Entonces, fuerza por coseno igual a 20. Sabemos que la magnitud de la fuerza aplicada es 35 newton, entonces podemos despejar de acá el ángulo. Coseno de θ es igual a 20 sobre 35. Newton se cancela con newton. Coseno de θ siempre es adimensional, 0.571 es la relación sin unidades porque aquí se ha cancelado. Y ahora lo que nos queda es despejar el ángulo de acá usando la función inversa del coseno, que es el coseno inverso o arco coseno. Θ es igual al coseno inverso de 0.571 y eso nos da un ángulo de 55.2 grados con la horizontal. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo con el que se debe aplicar esa fuerza para que la rapidez sea constante. Si se aplica otro ángulo con la misma fuerza, no será constante la rapidez, y si se aplica el mismo ángulo con otra fuerza, tampoco sería. La única forma de que la rapidez sea constante es para esta fuerza es que tenga este ángulo, o para este ángulo es que tenga esta fuerza. Sí, exactamente. Ahora, nos piden qué fuerza normal se ejerce sobre la maleta por parte del suelo, que es quien está en contacto con la maleta. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Como la maleta no se está moviendo en la vertical, entonces su aceleración es 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y? Tenemos hacia arriba la componente Y de la fuerza por el seno, porque es el cateto opuesto, vean. Acá si hacemos cateto opuesto al ángulo, F por el seno de θ, tenemos la normal que va hacia arriba y tenemos el peso que va hacia abajo, negativo. ¿Qué nos queda acá? Entonces, al despejar la fuerza normal nos queda que es igual al peso menos la fuerza aplicada por el seno del ángulo con que se aplicó. Entonces vean lo que les acabé de decir hace un momento. La fuerza normal no siempre es igual al peso. Sí, es igual al peso si está en una superficie horizontal y no hay ninguna otra fuerza aplicada. ¿Sí? Pero si hay una fuerza aplicada, alguna otra fuerza aplicada, y está en una superficie horizontal, no va a ser igual al peso. O si está en un plano inclinado, tampoco va a ser igual al peso. O si está recostada sobre una superficie vertical, tampoco va a ser necesariamente igual al peso. Entonces vean, este es un vivo ejemplo. Tenemos la fuerza normal, que no es igual al peso. Es igual al peso menos la fuerza de tensión. Al sacar esta cuenta, nos queda que la fuerza normal es igual a 196, que es el peso, 20 por 9.8, menos 35 newtons por el seno de 55.2, que es 0.821. Entonces, la fuerza normal va a ser igual a 167 newtons. Entonces, así podemos calcular la fuerza que el suelo ejerce sobre la maleta.
Bueno, chicos, espero sea de provecho estos ejercicios. Nos vemos en la próxima clase y como siempre, estudien y hagan sus anotaciones de las dudas para que me consulten en la tutoría. Chao, chao, nos vemos en la próxima clase.